Hola, 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 hola. Hola a todos, muy buen día, bienvenidos a esta nueva edición del Live Trading de Life Academy. Buen día, ¿cómo están chicos? Buen día, buen día, buen día. Cuéntenme, ¿cómo anda eso? ¿Cómo ven el mercado? ¿Cómo ven la apertura? ¿Qué andan viendo por ahí? Es muy importante saber y entender que los contenidos que acá compartimos son netamente de carácter educativos e informativos y no representan ni asesoramiento ni intermediación financiera por parte de Life Academy. Denme un segundito que estoy buscando a Jefferson. Acá está Jefferson. Muy buen día. Ahí estás ascendiendo, Jefferson, en este momento a panelista. Hoy tengo el agrado de ser acompañado por Jefferson el día de hoy, que nos va a explicar un poco una estrategia que es bastante agresiva en el mercado, que se llama o le llaman estrategia 999. Así que bueno, chicos, nada, bienvenidos. Jefferson, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal toda audiencia? ¿Cómo se encuentran? ¿Desde dónde nos están comunicando? Por ahí vi Caracas, Venezuela. Vimos también por ahí de diferentes partes. Un saludo desde Sí, sí, sí. Colombia, desde Bogotá. Un saludo para todos. Escríbanos en el chat. Revienten el chat desde donde se están conectando, desde donde nos están viendo. Victoria, bienvenido. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Victoria, Caracas, qué lindo. Yo soy de Mérida. Bueno, México. Sergio, buen día. Sergio, ¿cómo andas? Bruno, Brunito, buen día, ¿cómo estás? ¿Se te saltó la ficha en la cadena estos días, Bruno? Cuenta. Jesús desde Eh, Córdoba, Argentina. Buenos días, buenos Argentina, bueno, Baires días. presente. Eh, Córdoba capital, vamos, vamos, vamos los pibes de Córdoba. Bueno, chicos, nada. Dona, Caracas, Venezuela, muy bien. Buenos Aires, qué lindo, chicos. Bueno, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Nada, bueno, Jefferson, a ver, esta sesión es tuya. Espero Ujú. que nos dé alguna oportunidad al mercado financiero para poder practicar o ver juntos, ¿no? Cómo funciona esta estrategia X99. Es muy importante saber algo. La estrategia que nosotros utilicemos para operar el mercado financiero representa un 20% del éxito en este mundo. O es, digamos, ponderadamente un 20% del éxito. El resto ya pasa por un tema de gestión de capital y gestión de las emociones, ¿no? Entonces, bueno, nada, dicho eso, Jefferson, adelante, todo tuyo. Claro que sí. La estrategia X999 es una estrategia que nos va a permitir tener una ganancia, digamos, en un transcurso de tiempo determinado. Es importante aquí visualizar bajo qué instrumentos los vamos a realizar. En este caso vamos a utilizar los índices. Ahorita tienen un comportamiento bastante interesante. Su volatilidad nos va a permitir a nosotros empezar a aplicar esta estrategia de diferentes maneras. Les voy a enseñar inicialmente la parte operativa, cómo se puede configurar, cómo lo pueden ir realizando. Es importante que las dudas que vayan teniendo al momento me lo puedan ir mirando en lo que yo les voy compartiendo pantalla. Ya te envié ahí la solicitud, Ludo. No sé si te habrá Ajá, llegado a para que ver, me lo habilites, porfa. ahí está. Sí, está. Listo. Ahora sí, claro que sí. Entonces, lo ideal es que en un principio lo puedan practicar desde su cuenta demo. Entonces, lo importante es eso, que sepan cómo funciona la operativa y ponerlo en práctica. Estoy seguro que van a tener muy buenos resultados. Estoy seguro que van a poder visualizar desde ya cómo pueden buscar una manera diferente de tener una rentabilidad a través de esto. Entonces, el paso inicial es buscar los instrumentos para aquellos que son nuevos, digamos, en Libertex, que están familiarizándose. Vamos a la parte del buscador y vamos a buscar los diferentes índices. En este caso lo vamos a hacer con dos. Uno es el Nasdaq, que lo podemos buscar como NAS. ¿Listo? Para todos los que están presentes, NAS lo pueden buscar allí. Y el otro vendría a ser el S&P 500. Es entonces vamos a poner 500. ¿Listo? Esos dos van a ser los principales que vamos a utilizar. No se confundan, no es el que dice cash, es el que simplemente aparece como ES y el otro que aparece como NQ. ¿Listo? No cash, cash no es. Bien, entonces lo vamos seleccionando y es muy importante. Primero que visualicen cómo se está comportando el activo, ¿verdad? Esto funciona desde la apertura del mercado americano y lo ideal es que lo finalicemos antes de que cierre el mercado americano. Esos escenarios son muy importantes porque es que bajo este horario es cuando vamos a ver más movimiento, bajo estos horarios es cuando nosotros vamos a poder visualizar
¿cierto? La efectividad de esta estrategia. Y en este momento podemos ver que en un lapso de 4 horas vemos un comportamiento bastante lateral, vemos un comportamiento bastante consolidado y esto puede ser útil para este tipo de operativa. Entonces, ¿cómo funciona? Lo primero que vamos a hacer acá es empezar, pero mira este mechazo, mira esta vela. Genial. Entonces, lo que vamos a realizar acá es ejecutar dos operaciones, bien, con el mismo instrumento. En este caso van a ser operaciones tanto a favor como en contra del precio. Es decir, vamos a ejecutar una compra y una venta. ¿Listo? Seleccionamos comprar y es importantísimo que en el primer apartado que nosotros estemos ejecutando, activar el trading automatizado. Bien, es una herramienta que va a estar abriendo y cerrando operaciones constantemente. Entonces, vamos a hacer la activación del automatizado aquí en la parte inferior izquierda donde sale la A mayúscula. ¿Listo? Entonces, la seleccionamos. Uy, no sé qué pasó, otra vez. La seleccionamos, recordemos que son en ambos sentidos, tanto compra como venta. Entonces seleccionamos el automatizado y van a ver que les carga una ruedita. Esta ruedita significa que ya salió activado. Bien, una vez se haya podido realizar, vamos a modificar los montos. Esta estrategia, lo ideal es que del capital que tenemos en la cuenta demo, simplemente vamos a utilizar $20 para la operación y vamos a ejecutarlo con un multiplicador de 250. Entonces, esos son los parámetros principales que vamos a tener a consideración para poder ejecutar este tipo de estrategia. ¿Listo? No sé si hasta el momento alguien tiene algún tipo de duda o vamos bien en el chat, Ludo. No sé si puedas ayudarme ahí Sí, con sí, ello. sí. Escriban ahí en el chat, chicos, si van siguiendo lo que nos está diciendo Jefferson. ¿Ok? Porque Ujú. bueno, es muy importante, digamos, si ese 20% que es la clave del éxito que representa la estrategia, al menos tenemos que asegurarnos que ese 20% lo conocemos bien. Así que, bueno, Federico pregunta, ¿por qué 250, Jefferson? Listo, ese es un multiplicador. Nosotros ya hicimos el análisis detrás. Bien, quiero que sepan que nosotros ya hicimos el estudio, nosotros ya hicimos el comportamiento, ya hicimos, mejor dicho, toda la tarea necesaria para ver bajo qué parámetros funciona este tipo de estrategia. Entonces, si nosotros aumentamos el multiplicador o lo disminuimos, no va a tener la misma calidad o no va a tener el mismo resultado viable que se ha estado teniendo. Entonces, es un proceso largo que se ha estado teniendo directamente con la compañía y a través de estos parámetros es que ha estado dando muy buen resultado. Te invito a que lo pruebes, estoy seguro que en el transcurso del día vas a poder ver un resultado bastante interesante. Y no solamente es importante tener el parámetro tanto del monto del multiplicador, sino también tener el take profit establecido. ¿Listo? En este caso, lo ideal es que el take profit solo sea el 10% del monto de la operación. En este caso, vendría a ser el 10% de 20, que vendría a ser 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la estrategia apenas toque $2 de ganancia, se cierra automáticamente y como tenemos el trading automatizado activo, va a hacer que se aperture otra vez. Entonces, realmente esa es la estrategia. Apenas toca los $2 de ganancia, se cierra, se abre otra operación y así sucesivamente. Entonces, bajo este tipo de operativas que nosotros podemos tener un resultado bastante interesante. Una vez tengan estos parámetros, los invito a que le tomen captura, los invito a que lo vean cómo es toda la ejecución para que a futuro lo puedan realizar solitos, lo puedan ir practicando entonces en este mismo momento, pero que no se les olvide la parametrización, ¿listo? Porque lo bueno de esta estrategia es que deja de lado, digamos, la parte humana, deja de lado las emociones, entonces te va a permitir tener un proceso de inversión bastante interesante. Le vamos a dar en comprar, una vez ya lo hayamos concretado, entonces vamos a darle en compra. Y con eso ya tendríamos directamente nuestra operativa. Si vamos a mirar acá, vamos a ver que la operación ya está abierta, ¿listo? Pero resulta que la operación es en ambos sentidos, no solamente en la compra, también en la venta. Y es por la misma naturaleza. Si se dan cuenta, hay un take profit, un límite de ganancias de solo $2. Es decir, que tiene un rango de movimiento bastante pequeño. La estrategia funciona de la siguiente manera. Toca $2, cierra y abre otra operación, tanto arriba como hacia abajo. Entonces, en índices, ¿verdad? En instrumentos como el Nasdaq, como el S&P 500, es muy sencillo que el precio suba o baje $2. Es bastante sencillo. Entonces, por eso se va a estar abriendo y cerrando operaciones constantemente. Vamos a hacer lo mismo con las ventas. Recordemos que el primer paso, el más fundamental, es hacer la activación del trading automatizado, que es la A. Recordemos que tiene que activarse estas flechas que están aquí alrededor como un círculo y ya con eso podemos empezar a parametrizar. Recordemos, es 20 por 250.
¿Listo? Y con eso ya vamos a poder establecer también nuestro take profit con $2 de utilidad, que sería el 10% del monto de la operación. Bien, y vamos a ejecutar la venta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo ideal? Esta estrategia va a permitir que se vayan cerrando y abriendo operaciones constantemente. Si se dan cuenta que ya tenemos una activa, como opera en ambos sentidos, miren, se acaba de cerrar y van a ver que se va a volver a activar otra dentro de poco. Ahí está. Miren que se volvió a activar, ¿verdad? Entonces, lo que les comentaba, en ambos sentidos el activo va a estar oscilando, va a estar arriba, va a estar abajo, va a estar arriba, va a estar abajo y esa lateralización, esa consolidación va a ser algo beneficioso para que podamos tener un resultado bastante bueno y por supuesto que a través de este tipo de estrategia puedan tener también una operativa tranquila, ¿listo? Obviamente detrás hay otras características interesantes, como por ejemplo tú puedes ir variando el multiplicador, se puede ir modificando, pero la parte esencial y fundamental se rige a través de esto. ¿Listo? Vamos a hacerlo con otro instrumento. Esta es la parte inicial del Nasdaq, pero quiero que entiendan que funciona también con el S&P 500, se podría aplicar al Dow Jones, inclusive se podría también ajustar directamente en el oro, ¿verdad? Ya obviamente tocaría entrar a ver a detalles cómo es la apertura del oro, por ejemplo, en el mercado, si tiene un movimiento muy fuerte, entonces tenemos que esperar a que el mercado se consolide, no entrar por entrar, sino que, claro, detrás ver cómo se está comportando y cómo ha estado iniciando. Pero quiero que vean que en este momentico ya se cerraron tres operaciones, son estas tres, $2, o sea, lo que hicimos aquí fueron mentiras más, un, dos, tres, cuatro. Hicimos $8 en lo que hemos estado hablando. Entonces quiero que vean que realmente el resultado es bastante óptimo, es bastante bueno y es lo que se está buscando, ¿cierto? Hagámoslo ahora con el S&P 500. Escribimos 500 y vamos a darle al instrumento. No sé si por ahí están preguntando algo, Ludo. Sí, sí, Jefferson, genial. Bueno, hay varias preguntas, ¿eh? Primero, nos dice nuestro amigo Henry López que Ujú. entró tarde y no escuchó, así que ahora vamos a repetir la estrategia. Listo. Ok, después nos dicen, ¿y el stop loss no va? Nos pregunta Nico. Ok, ¿por qué el multiplicador 250? Bueno, eso ya lo explicaste. Ujú. Eh, Juan Camilo dice, sin stop loss, no debe haber stop loss. Bueno, listo, nada, esos son los comentarios, así que por ahí, Jefferson, entiendo Listo. que estamos agarrando apenas la apertura del mercado, sí, se está moviendo Exacto. bastante. Ujú. Chicos, nada, hagan todas las preguntas y todas las dudas, que para eso estamos, ¿no? Y para eso está Jefferson con... Claro que sí, claro que sí. Es muy buena pregunta la del stop loss y es por la misma naturaleza de la estrategia. Esta estrategia funciona para que la operación se cierre en un rango de movimiento muy pequeño. Entonces, digamos, un stop loss con un rango de movimiento chico no es algo que tenga mucho sentido. Sin embargo, lo que sí se puede aplicar aquí es una opción de autoaumento que te va a permitir a ti, en caso de que el mercado se te vaya en contra, ¿verdad? Por eso lo ideal es que el mercado esté consolidado, esté lateralizado. El autoaumento te va a permitir a ti poder llegar a recuperar ese capital en caso de que nuevamente el precio se esté recuperando. Laura, lo fundamental acá es que, respondiendo nuevamente a la pregunta de los 250 o los 20, es que son parámetros que nosotros ya hemos estudiado, son situaciones que nosotros ya hemos puesto en práctica y esto es lo que ha estado dando mejor resultado. Entonces, los invito a que lo prueben, que vean cómo realmente se va desarrollando en el transcurso del día. Recuerden, para la persona que acabó de ingresar, que es una estrategia que funciona desde la apertura del mercado americano, recientemente entre las 9, 9:30 de la tarde, perdón, de la mañana, hasta la finalización del mercado, que lo ideal es que sea antes de las 5 de la tarde. Les recuerdo que ya ahorita en marzo también tenemos cambio de zona horaria, entonces la apertura también va a variar un poquito, ¿verdad? Pero retomando, ¿cómo nuevamente se utiliza la estrategia para la persona que hace poquito estuvo ingresando? Le estaban comentando a toda la audiencia, se hace con dos índices, bueno, realmente pueden ser hasta tres o inclusive con el oro, que puede ser Nasdaq, S&P 500, el Dow Jones, y lo vamos a buscar aquí en la parte de arriba, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer cuando lo busquemos? Por ejemplo, el S&P 500. Nuevamente, ponemos el 500, no es el que dice cash, es el que solamente aparece solito. El ES lo seleccionamos y la operativa funciona en ambos sentidos. Entonces, vamos a darle en una compra, ¿verdad? Y lo primero que hacemos cuando le vamos a dar en una compra es activar el trading
automatizado. Entonces, es abajo a la izquierda, donde sale esta, cuando se activa las flechas alrededor de esta y empezamos a poner la parametrización. Aquí lo más importante es tener presente eso. ¿Cómo podemos parametrizar? ¿Cómo podemos empezar a entender más a detalle esta estrategia? Por supuesto, esto no es algo absoluto. La persona que quiera experimentar otro tipo de montos, hacerlo con otro tipo de multiplicador, bienvenido sea. Les estoy dando esas parametrizaciones que es el mejor resultado que nos ha dado, pero cada quien es libre también de experimentarlo y probarlo como mejor le parezca, ¿verdad? Entonces, Sí. dentro del monto inicial son $20, ¿verdad? El capital que tenemos en la cuenta demo solo vamos a usar $20 y de multiplicador lo vamos a hacer a través de 250. ¿Listo? ¿Cómo vamos a establecer el take profit? Va a ser el 10% del monto de la operación. En este caso, el 10% de 20 va a ser solamente $2. Oye, ¿y por qué no pones take profit? Porque el rango de movimiento es mínimo. $2 para que suba y $2 para que baje es un movimiento bastante sencillo. Entonces, no va a ser necesario o estrictamente necesario establecer un stop loss. Al menos no por debajo de $1 o $2. Entonces realmente la estrategia funciona es para que esté abriendo y cerrando constantemente con un rango de movimiento bastante pequeño, ¿verdad? Por eso se ejecuta de esa manera. Entonces, una vez lo tengamos, vamos a darle en comprar y ejecutamos la operativa. Le vamos a dar en OK y vamos a hacer lo mismo también a la venta. ¿Listo? Recordemos que en el trading el mercado es bidireccional y a diferencia de lo tradicional, nosotros podemos tener una ganancia en ambos sentidos, tanto al incremento del precio como a la disminución del precio. Y esta estrategia lo sabe y esta estrategia aprovecha directamente eso. Entonces, nuevamente, vamos a activar la automatizada, que es la A que se va a estar moviendo un poquito y vamos a establecer los mismos parámetros para la persona que acabó de llegar, para los que están ingresando, les invito a que puedan darle captura directamente a estos parámetros para que lo puedan ir experimentando o también pueden ir estableciendo también los suyos, ¿verdad? Yo estoy dando este porque es lo que les digo, ha funcionado, realmente ha sido bastante útil y estoy seguro que en el transcurso del día van a estar escribiéndole directamente a sus analistas, sí, a su gestor, a su consultor, para que les explique más a detalle de esto, porque es muy, pero que muy buena. Entonces, aquí no es 251 sino 250 y una vez ya haya estado parametrizado, nuevamente le vamos a dar en vender. ¿Listo? Y miremos cómo se ha estado comportando las operaciones que nosotros hemos estado teniendo abiertas. Ya se han cerrado tres, de hace poquito que se cerraron cuatro. Para los que recién llegan, ya se han cerrado operaciones con esta estrategia. Quiero que la miren, aquí está. Ya se ha cerrado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete operaciones. Ya ahí va más de $14 hechos en cuestión de unos 14, 15 minutos, ¿cierto, Ludo? Más o menos. Sí, así es, así es, así es, así es. Bueno, bien, ahí nos dice Juan Camilo que es muy importante no operar en noticias, ¿ok? No operar cuando hay noticias, las nóminas no agrícolas están prohibidas, sí, directamente, es mucha volatilidad la que se genera con las no farm payrolls, las famosas nóminas no agrícolas. Ujú. Eh, Haces hedge con la estrategia para índices, ¿qué horarios recomiendan? Bueno, ya lo había dicho Jefferson, pero lo repetimos, ¿eh? Lo recomendado es trabajar en el horario de apertura americana. Sí, ¿por qué la apertura americana? Porque la apertura americana es la sesión con mayor volumen de negociación, ok, y los movimientos pueden parecer erráticos al principio, pero son movimientos que van un poco más alineados a respetar una estructura, ¿no? Entonces, lo ideal, dependiendo del país donde se encuentren, obviamente, Ujú. sí, la apertura americana, bueno, Jefferson está en Colombia, es a las 9 de la mañana. Nosotros acá en Total. Argentina estamos a las 11:30 de la mañana es la apertura. Ok, en Venezuela serán las 10:30 de la mañana, en México serán las 8:30 de la mañana y así, ok. El mercado está cerrando a las 6 de la tarde, hora de Argentina, y bueno, respectivamente los horarios que correspondan a sus lugares, ¿no? Desde donde están. Entonces, Total. tiene que ser en un rango esa modalidad de $20 y no es que tiene que ser, pero es recomendable que sea dentro de un rango. Sí, es recomendable que sea dentro de un rango. Sí, bueno, por las características propias de la estrategia, como comentó Jefferson, ¿no? No sé si quieres agregar algo Ujú. ahí, Jefferson.
Sí, no, de hecho quiero agregar lo que Juan Camilo estaba comentando y es que efectivamente cuando hay algún evento fuerte, a ver, recordemos que el mercado aquí nos conviene que sea un poco más consolidado, ¿no? Que esté lateralizado. Pero ¿qué pasa cuando llega un evento programado dentro del calendario económico, una noticia fuerte y se va hacia alguna dirección, ¿verdad? Un movimiento fuerte hacia un movimiento donde no queremos que vaya. Entonces, efectivamente lo ideal es que nosotros podamos estar pendientes qué es lo que está sucediendo, si va a haber algún evento importante que puede llegar a afectar los precios, en este caso de los índices, ¿verdad? O del mercado en general, para que no nos afecte la operativa. ¿Listo? Esto funciona en condiciones normales del mercado, pero cuando hay algún evento, ¿cierto? Entonces sí puede llegar a afectar la operativa. Aquí lo que podemos hacer es mirar directamente el calendario económico. Les voy a mostrar dónde lo pueden ver directamente desde Libertex para que se puedan guiar y puedan empezar a visualizar desde ya qué es lo que puede pasar en el transcurso de la semana, qué es lo que puede pasar el martes, el miércoles, el jueves, y eso es bastante sencillo. Nos vamos a dirigir a los tres puntitos que se encuentran en la parte superior, ¿verdad? Y vamos a buscar donde dice Lab, por ejemplo. Y dentro del Lab vamos a buscar Economic Calendar o calendario económico. Para los que están desde el celular, se pueden ir a la parte donde dice noticias y en noticias ahí te aparece la opción de calendario económico. Bien, una vez estén dentro, lo que vamos a empezar es a filtrar. Vamos a buscar, por ejemplo, entonces todos los países, a ti te van a aparecer seleccionados todos, bueno, a ustedes va a aparecer todos, entonces lo que vamos a hacer es deseleccionarlos y simplemente vamos a dejar, en este caso, como estamos haciendo con el mercado americano, el Estados Unidos, ¿vale? United States, aquí está, lo vamos a dar en aplicar y es importante también desde ya mirar cuál es el tipo de noticia o el tipo de calendario que nos va a beneficiar en este caso. Tenemos tres tipos. Está las de bajo impacto, ¿verdad? Son esos eventos que, pues, si bien mueven la economía a un nivel más local, a un nivel más tranquilo, tenemos el rango medio que sí va a ser un movimiento significativo, pero no lo suficiente para el mercado internacional. Y sí tenemos las de alto impacto, como las nóminas no agrícolas, como las tasas de interés, que estos sí van a afectar directamente el mercado financiero. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar bueno, esto ya va en gustos. Yo personalmente solo me gusta dejar el alto y lo vamos a aplicar. Me gusta filtrar también para que se vea en el transcurso de la semana, ¿verdad? Aplicamos y ya con eso sabemos si vamos a tener algún evento o alguna noticia de alto impacto que pueda llegar a afectar nuestra operativa. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, el lunes hubo una noticia a las 10 de la mañana, a las 10:30. Lo ideal es esperar, ver cómo reacciona el mercado con esta noticia. Si no hay, digamos, un movimiento muy fuerte, podemos ingresar con la estrategia y avanzar. ¿Listo? Recordemos que lo ideal es hacerlo en la apertura del mercado americano hasta el cierre del mercado americano. Por supuesto, complementándolo con el calendario económico, ¿verdad? Hoy vemos una que a las 9 de la noche va a hablar Donald Trump. Esto no es algo que a nosotros nos vaya a afectar porque ya para ese entonces tendríamos la operativa y algunos me van a decir, bueno, listo, ya entiendo cómo aperturar, ya sé que está abriendo y cerrando operaciones, pero ¿y cómo la cierro? ¿Verdad? Es muy sencillo, ya vamos para allá, no se preocupen. Pero quiero que vean que aquí dentro del calendario económico pueden ver eventos programados importantes que pueden llegar a generar un movimiento fuerte dentro del mercado. A mí me aparecen estas horas por lo que había dicho Ludo, y es que, claro, dependiendo de la ubicación donde tú estés, pues así mismo va a ir variando el horario. México, por ejemplo, que tiene diferentes zonas horarias, pues va a ser algo un poco diferente, ¿verdad? Sí, Así obvio. mismo se puede ir gestionando. Ludo, preguntas, no sé si haya por ahí alguien más respecto al calendario económico. No, no hay calendario económico, pero por acá nos comenta, ya te digo, temporalidad. Diego Rodríguez nos comenta de la temporalidad. ¿En qué temporalidad? ¿Siempre es una hora? ¿O qué onda con la temporalidad? Listo. Las temporalidades se pueden ir variando, ¿verdad? Esto no es estrictamente necesario. A mí me gusta verlo en temporalidades de 4 horas a una hora para poder visualizar cómo se ha estado comportando el mercado en ese rango de movimiento, en ese rango de tiempo, para más o menos así saber si el precio ha tenido un movimiento fuerte o si se ha estado consolidando dentro de un rango de movimiento. Aquí, por ejemplo, lo que estoy viendo es que efectivamente hay cierta consolidación. Vemos que el precio se ha estado respetando unos niveles de resistencia, unos soportes bastante claros. Se los voy a dibujar para que los puedan ver. Entonces, bajo esta temporalidad, uno sabe que tiene un proceso un poco más tranquilo, que no hay una vela fuerte que genere una volatilidad bastante alta, sino que el mercado ha estado bastante bien. Entonces, bajo esta circunstancia, nosotros podemos hacer una operativa muy buena.
lo podemos rectificar en temporalidades más chicas como dentro de una hora y inclusive podríamos disminuir el rango. Entonces aquí podríamos establecer una zona de resistencia inclusive un poco más chiquita y lo mismo sucede con la de soporte. Entonces vemos que se han estado respetando y que la operativa no debería tener un inconveniente, al menos en el transcurso de este día. ¿Por qué? Porque vemos que ha estado bajo estos movimientos. Bien, ya si tú lo pones en temporalidad de un día ya sería un poco diferente, ya esta estrategia ya no vendría a ser como tal, porque ya vemos que si bien hay una consolidación, pues no es algo que sea completamente absoluto. Yo recomiendo bajo estas temporalidades. ¿Listo? De todas maneras, las personas también son libres de irlo mirando más chiquito si quieren verlo a una escala mucho más macro, más pequeña de cómo ha sido su comportamiento, hacia qué dirección puede ir yendo. Entonces, ya va variando, pero sí recomiendo hacerlo bajo esas circunstancias. Si vamos viendo, ya se han cerrado varias operaciones, vamos a mirarlas, se han cerrado 7 desde el momento que hemos estado hablando. Y fíjense, en el lapso que hemos estado hablando, ya hemos tenido 2, 4, 6, no, mejor dicho, ya más de $20 ahí aplicados. Esto es importante entender algo y es que para este tipo de estrategia es importante primero ver desde ya que es indispensable que el músculo financiero para poder realizar las 4 operaciones con estos activos es fundamental. ¿Listo? Decía un compañero mío acá en la oficina, no es lo mismo pegarle a una persona que está pesando 140 kilos a una persona que pesa 40 kilos. Esa diferencia va a hacer que, por supuestamente, la operativa se vea afectada, ¿verdad? Entonces sí es importante que cuente con un músculo financiero para que la operativa esté tranquila, sea bastante sana y, por supuesto, que puedan ver un resultado bastante óptimo. En este orden de ideas, ¿cómo podemos cerrar la operativa? Ya va a ser las 4, 4:30 de la tarde, a punto de cerrar el mercado americano. ¿Cómo vamos a hacer para cerrar nuestras operaciones y no se sigan abriendo y cerrando más automáticamente? Es muy sencillo, cerramos la operación de manera manual. Entonces, nos vamos a la parte inferior derecha donde está la X, por ejemplo, y cerramos la operativa. Lo hacemos lo mismo con la parte de abajo. Vamos a dar acá y le vamos a dar en Yes Close, ¿verdad? Lo voy a dejar un ratico más para que puedan visualizarlo, pero si le damos acá, la operativa automáticamente se va a estar cerrando y no va a volver a abrir más operaciones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya no va a tocar un take profit, porque ya nosotros mismos lo establecimos para que así fuera. ¿Bien? No sé si hayan preguntas ahí en el camino, Ludo. No, por ahí nos hacen una pregunta técnica. Jesús nos dice, ¿se está formando un hombro, cabeza, hombro o ya se formó? Míralo, justo en qué activo financiero, Jesús, por favor, y en qué temporalidad estás viendo. Creo que es el Nasdaq. A ver, amplíalo, así no, amplíalo, por favor, el gráfico. Voy. Jefferson, amplía el gráfico. Estás, estás poniendo stock profit take profit sin stop loss, dice Aizar Abau Hatman. Ujú. No, me parece que el hombro, cabeza, hombro, no sé, Jesús, por favor, confírmanos en qué activo financiero y en qué temporalidad estás viendo el hombro, cabeza, hombro, así te confirmo si se ve o no, o si es un hombro, cabeza, hombro o no. Lo que se ve, ¿no? Victoria nos dice, las nóminas no agrícolas afectan provocando altos deslizamientos en mi orden. Exactamente, hay mucha Sí, volatilidad, se dispara el ATR. Es un total. indicador que pueden usar para ver la volatilidad. También pueden ver el VIX. ¿Ok? El VIX es el índice de volatilidad del S&P 500 y el ATR es el índice como de volatilidad del momentum que tiene el activo, ¿ok? En ese punto. Sí, hoy habla Trump a las 9, exactamente, hora de Ujú, Colombia, 11 hora de Argentina, ujú. 10 horas de Venezuela, 8 horas de México. A ver si se me escapa alguna pregunta. Se están formando, ajá, ya. Ah, el mismo de Nasdaq en H4 lo estaba señalando recién. H4, ok. A ver, amplía un poco más. Déjame ver que yo busco acá en el hombro, cabeza, hombro, porque Veo más como no, ese un doble movimiento para mí no techo, es, no es pero hombro, ni cabeza, hombro, siquiera. digamos. Eso en 4 horas es un canal, digamos, que tiene un techo y un piso, ¿me entendés? Ujú. Es un rectángulo. O sea, si tú haces un rectángulo, ahí se está moviendo el precio. Todavía no se te ha formado, capaz, viendo un fractal más grande, digamos, déjame ver, ya te doy una mano ahí, Jefferson, dame un segundo que compartimos pantalla ¿Listo, y vemos listo? lo del Nasdaq, qué onda y cuál es el hombro, cabeza, hombro en H4 que parece ser. A ver, para. Mm, mm, pam, param, pam, pam. Bueno, todavía nos queda media sesión. Jefferson hoy mostrando cómo utilizar la estrategia X999, bajo qué condiciones y de qué manera.
¿En qué temporalidad la tienes tú ahí, Jefferson, la gráfica? La tengo en 4 horas, ahorita el Nasdaq. 4 horas. Ah, Ujú, ok, en 4 horas, listo. No, fíjate, yo no veo ningún hombro, cabeza, hombro por acá, ¿eh? No veo un hombro, cabeza, hombro. Lo que sí podríamos ver es como una cuña. No sé si ustedes logran ver, pero es como una especie de atrapamiento del precio. ¿Ven? Es una cuña grande, ¿no? Igual, pero bueno, es una cuña. Entonces, esto es un agotamiento y se ve la ujú, lateralización, ¿no? Se ve la lateralización en 4 horas clarísima. De hecho, esta ujú, sesión que fue lapidaria, de esta sesión que fue lapidaria, va más que nada, o sea, aparte de esto que es neta, esto es neta manipulación de los stop loss que están en este lugar, porque fíjense cómo termina acá y una sola vela revienta todo para arriba. Entonces, fíjense que esta zona es muy importante. ¿Por qué? Porque de esta jornada lapidaria, ¿no? Que siembra el precio hacia abajo, digamos, que viene siendo la continuación de la tendencia bajista de corto plazo, el precio está embebido dentro de esas velas todavía. ¿Entendés? Entonces, más lateralización te muestra, con lo cual, digamos, no sé si puede que llegue a ser una especie de hombro, cabeza, pero tendríamos que llegar acá, ¿me entiendes? Para poder ver la línea del cuello y bueno, ahí tratar de ver un hombro, cabeza, hombro en 4 horas, pero falta un poco más. O quizás, a ver, porque capaz, y ya se formó. ¿Me entiendes? Ya se formó, pero no, esta figura no me gusta, ¿eh? No me gusta, seríamos como tratar de, ¿viste ese sesgo de confirmación? Como que a mí me pasa, ¿eh? Cuando yo quiero alucinar algo en el mercado, porque no sé, hoy me siento que sé mejor, que sé más que el mercado se equivoca y que tiene la razón soy yo, empiezo a alucinar cosas que no está mostrando el mercado, me pasa, como ese sesgo de confirmación de que, bueno, yo voy a buscar un long, porque por alguna razón esto no puede caer más. Entonces yo busco un long, entonces busco todas las excusas y todo lo que encuentro en la gráfica para que me confirme el long. ¿Entiendes? Me ha pasado muchas veces. Sí, pero bueno, Jesús, buena observación, buen ojo, así se entrena el ojo. ¿Y qué pasa con las posiciones? Tienen grandes pérdidas, te dice Tony. Jefferson, esa pregunta es para ti. ujú. Sí. ¿Qué pasa con Tony, las posiciones que tienes grandes pérdidas? nosotros tenemos tres diferentes opciones para poder gestionar el riesgo. Una de ellas puede ser el cambio del multiplicador en caso de que el mercado se nos vaya en contra. Se cambia, se le disminuye el multiplicador y cuando el precio nuevamente se recupere lo habilitamos. Voy a mostrarles cómo se haría en ese caso. En este caso podemos visualizar, por ejemplo, este. Y lo que hacemos es entonces, vamos acá, vamos a darle multiplayer change y lo cambiamos. Entonces, a ti por default te lo pone por 500, no te asustes, lo vamos a dejar simplemente, por ejemplo, en 10 y le vamos a dar en OK. Ahí ya lo que tendríamos que hacer es esperar a que el precio nuevamente recupere y estaríamos restableciendo entonces en este caso el multiplicador. En este caso sería esta operación que está teniendo acá, es una baja, vemos que esta vela gigante que se formó acá fue lo que nos generó ese negativo, entonces ya con el multiplicador que se disminuyó, en este caso de este, va a hacer que no se aumente ese negativo y apenas nuevamente recupere el precio, retroceda, entonces podemos habilitarlo. Esa es una de las maneras que nosotros podemos hacerlo. Otra opción es sencillamente dejar que la misma operativa se esté recuperando y que por sí sola el precio nuevamente se devuelva y se recupere. O pues eso también se puede ir variando, ¿verdad? Por eso es importante también entender cómo el mercado en la apertura se comporta, lo analizamos y posteriormente, una vez vemos que el mercado efectivamente ya dejó de tener esa volatilidad o ese movimiento súper fuerte hacia alguna dirección y ya se empieza a consolidar, entonces podemos reanudar la operativa. Entonces aquí lo que hacemos es nuevamente, cambiamos el multiplicador en ese sentido y lo dejamos nuevamente como se había estado en 250, para que sepan que pueden modificar el multiplicador en caso de que suceda algún evento anómalo, en caso de que haya algo que les pueda ir afectando, es una de las alternativas. Otra opción es esperar a que efectivamente el precio se recupere por sí solo y dejarlo que esto ande. Generalmente ese tipo de estrategia para la audiencia, les comento, es algo que se deja desde la mañana hasta la tarde, deja que haga su recorrido y que por sí solo vaya actuando, ¿cierto?
No significa que por eso no se tenga un control de riesgos, pero en caso de que venga el peor escenario posible, pueden hacer cambio directo de ese multiplicador para que no afecte la operativa. En este sentido, vemos que el precio ya ha estado también abriendo y cerrando operaciones y efectivamente con esa vela alcista que estamos viendo, visualizamos que es directamente la compra lo que ha estado cerrando constantemente. ¿Listo? Miren. Eso, todo esto que estamos viendo, todas estas operaciones que se han cerrado, se ejecutaron hace un momento, desde que iniciamos este webinar hasta que lo estuvimos cerrando. Fíjense que lo iniciamos desde acá y ya tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6. No, imagínate, 6, 7, 8, 6 y 20, 26 operaciones ya que se han cerrado con $2 de ganancia. Eso vendría a ser un monto aproximado de, a ver, 20 por 26 por 2, ¿cuánto sería, Ludo? Como 52 aproximadamente, como 50. Está silenciado. Sí, 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 creo que está silenciado. Pero bueno, quiero que entonces sepan que realmente la estrategia es de esta manera y se ejecuta. Creo que ya, Ludo, creo que ya te escuchamos. ¿Veis? 54, 26 por 2. Ujú. Ahí lo tienen. Entonces, 52, sí, perdón. 26, 52, verdad, Richard, es verdad, es verdad. Mira, buen día. Ajá, exactamente. Eduardo. Bueno, tranqui, Eduardo. Estamos haciendo este Zoom, estamos haciendo este webinar todos los días a las 11:55 hora de Argentina, 10:55 hora de Venezuela, 9:55 hora de Colombia, 8:55 hora de México. Ok, tiene swap, te dice Víctor. No, Víctor, no porque se está abriendo operaciones constantemente. Entonces, el Víctor, swap es es cuando tú dejas operacionar. exacto, de un día para otro. O sea, Ujú. cuando cierra el mercado y cuando abre, ahí es que te cobra el swap y hay un día de triple swap por el fin de semana. Dependiendo del activo, te dice si es el miércoles, si es el viernes, si es el lunes, bueno, eso varía. Bueno, genial, nada, a ver, lindo. Sí, el movimiento que está teniendo el Nasdaq, vamos a ver, a dar ahora, hacemos un repaso de lo que Jefferson nos Ujú. estuvo mostrando, pero yo quiero mostrar un poco también, ¿no? La estructura que viene mostrando el Nasdaq, ok, porque es interesante. Teníamos marcados estos niveles. Fíjense la estrategia, un disparo al suelo que nos dice, ¡pum! Hay una vela envolvente que revienta las tres medias móviles. ¿La ven? Esta, ¿no? Y después de la apertura, fíjense cómo dos velas ya se absorben todo el movimiento de precio de la sesión americana y la sesión asiática. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Impulso, retroceso, cerca de la media de 21 entramos. ¿Ok? Teníamos una entrada acá, viene la verde, vuelve el retroceso, otra entrada acá y vuelve el retroceso, otra entrada acá y listo. Ahí se despega el precio, ¿no? Pero ayer, lamentablemente, la estrategia de un disparo al suelo se nos dio, sí, se nos dio a la baja. Obviamente no operamos toda la bajada, el mercado siempre va a dejar plata sobre la mesa. Yo ya maduré, con lo cual, como trader, con lo cual el último dólar que se lo lleve otro, no me importa, pero hay que tener objetivos, ¿ok? El último dólar, yo no quiero ni comprar más barato ni venderlo más caro del día. No, no, no. Yo quiero un pedacito del movimiento, pero ir del lado de la estadística matemática a mi favor. Entonces, bueno, nada, un poco ahí mostrando la acción del precio que viene haciendo el Nasdaq 100, donde viene impulso, retroceso, impulso. Entonces, ¿qué es lo lindo de esto? Si nosotros entendemos las ondas de Elliott, por ejemplo, las ondas de Elliott te dicen que la primera onda de Elliott es impulsiva, la segunda retractiva, la tercera es más larga. Entonces, con lo cual, la tercera onda de Elliott, en teoría, debería ser más larga que la primera. ¿Ok? Entonces, esta onda de Elliott debería ser un poco más larga que esta primera, en caso de que esta sea la tercera onda de Elliott, que siempre va a ser un quilombo. Yo se los digo desde el punto de vista teórico, porque yo estuve ya midiendo ondas de Elliott en el índice de... Solo se opera durante la sesión americana, ¿no, Jefferson? Después acláranos ahí, pero nos Ujú. pregunta Iasan que si se pregunta solo durante la apertura. No necesariamente la apertura, porque la apertura puede ser bastante caótica y volátil, pero sí durante la sesión americana. Acuérdate que estamos acá y Jefferson comenzó con la estrategia 30 minutos después de la apertura, ¿ok? Porque la apertura es a las 11:30, nosotros empezamos a 11:25, saludamos todo lo demás 30 minutos después de la apertura.
Sí, Henry, por eso Henry también está haciendo una pregunta, el autoaumento te jala el fondeo. Efectivamente, Henry, por eso mismo, por eso hay que tener las debidas precauciones. Cuando en la apertura del mercado vemos que hay alta volatilidad, que hay un movimiento fuerte, sencillamente no entramos. Recordemos que a veces operar es no operar. Esperamos a que el mercado ya haya calmado su reacción, que ya esté estabilizado y ahí hacemos nuestra entrada. Si nosotros hacemos una entrada cuando vemos que el mercado tiene un movimiento muy fuerte, muy seguramente sí va a empezar el aumento a generar ese inconveniente. De todas maneras, también se puede desactivar en el transcurso de la operativa para que eso no sea ningún inconveniente. ¿Listo? La parte inicial acá es la operativa, que puedan entender cómo funciona. Detrás también hay unos matices, como por ejemplo usar el calendario económico, algo que se había explicado desde el principio, para ver que si hay algún tipo de evento no afecte nuestra operativa. También ver cómo reacciona el mercado en la apertura del mismo. Entonces, si vemos que tiene movimientos muy fuertes, pues es algo que sencillamente no nos convendría entrar. Y asimismo podemos ir modificando el multiplicador. ¿Listo? Lo ideal es que se haga en la apertura del mercado americano, en el cierre del mercado americano, pero si vemos que en la primera jornada, en las primeras 2, 3 horas, el mercado está muy movido y no hay ninguna entrada, pues facilísimo, no se hace ningún tipo de gestión, sino que se espera y ya posteriormente ahí sí se ejecuta la operativa. ¿Listo? No es simplemente entrar por entrar, no es simplemente aplicar la estrategia una vez ya se haya puesto los parámetros y ya se los hayan aprendido, sino que también tienen que visualizar cómo se está comportando el mercado, cómo ha estado teniendo sus movimientos y si realmente es algo viable, porque si no, entonces en la mera entrada van a hacer su movimiento, van a tener un negativo y ya van a tener que cambiar el multiplicador o van a tener que modificar el autoaumento. Hay muchas maneras también que se pueden gestionar el riesgo para que esto no sea ningún inconveniente, pero lo ideal para que podamos tener un proceso tranquilo, consciente y sano es primero ver la volatilidad y el movimiento que ha estado teniendo el precio, identificarlo y ya posteriormente ahí sí tomar una decisión, pero no se trata de entrar de una vez solo por entrar y por hacer un ingreso. Esto te va a dar a ti un capital bastante sólido. Exactamente, Tony. Por eso mismo, exacto. Tony pregunta, hay posiciones que tendrán mucha pérdida y se terminan perdiendo las ganancias. Exactamente por eso es importante definir y revisar si hay un movimiento, si hay mucha volatilidad en el mercado donde se pueda ingresar o no se pueda ingresar. Sí, Victoria, se puede utilizar para el oro. Es una estrategia que se puede implementar en el oro, pero entonces el movimiento puede ser mucho más brusco y entonces tendríamos que esperar un buen punto de entrada donde ya el mercado esté un poco más tranquilo para poder ejecutar esta estrategia. Recordemos, gente, que esta estrategia funciona en condiciones normales del mercado. Es una estrategia buena, te puede dar entre 50 a 80 dólares diarios, pero detrás tienes que entender el calendario económico, cómo está reaccionando el mercado en la apertura y el desarrollo que está teniendo durante el día. ¿Listo? Pero sí se puede ampliar la estrategia al oro. Yo los invito a que cada uno de ustedes vayan evaluando esta estrategia, que lo puedan ir modificando, por ejemplo, con diferentes valores, no estrictamente como nosotros lo vamos haciendo. Hay personas que les gusta ser un poco más conservadoras y dicen, bueno, yo lo voy a intentar con mi capital, pero esta vez solamente quiero experimentar con 10 dólares por un multiplicador de 150 para mirar cómo es la dinámica y ya posteriormente, entre más voy agarrando confianza, entonces ya lo voy estableciendo a los valores normales. Esto es un paso a paso, muchachos, no es algo que de inmediato se vaya a tener, sino que es en la medida como vayan viendo cómo reacciona el mercado en la apertura, cómo se va desarrollando durante el día y ya con eso pueden ir agarrando mucha, mucha más confianza. ¿Listo? Vamos a hacer un pequeño repaso nuevamente para los que están ingresando, para que puedan ver cómo puede ser el movimiento directo a través de esta estrategia, para que puedan identificar cómo nosotros podemos empezar a tener esta utilidad. ¿Listo? Entonces, nuevamente les explico, tenemos aquí el Nasdaq. Lo ideal es que la operativa se pueda realizar a través de dos operaciones, tanto a favor como en contra del precio, es decir, tanto a la compra como a la venta. ¿Listo? Entonces, vemos que aún así el mercado se encuentra bastante lateralizado, algo que puede ser favorable. Vamos a ejecutar entonces la compra. Recordemos que el primer paso, muchachos, el primer paso para que el trading automatizado funcione, para que el trading automatizado realmente sea efectivo, es darle no hay que subestimar esto. Las personas a veces dicen, oye, pero yo lo activé, pero no me pasó nada, no me abrió más operaciones. Es porque lo fundamental y lo más importante es hacer la activación de este trading automatizado. Una vez lo tengas,
vamos a cambiar el monto por 20, el multiplicador por 250 y ya con eso tendríamos las bases para poder ejecutar la operativa. Recordemos que el take profit tiene que ser el 10% del monto de la operación, en este caso sería 2, y ya con eso tenemos todo lo necesario para poder empezar a ejecutar nuestra operativa. Le damos en compra y ya se estaría realizando todo el proceso correspondiente. ¿Listo? Hacemos lo mismo con la venta. Entonces, vamos a darle en vender, seleccionamos los parámetros necesarios, $20 de monto de la operación, multiplicador por 250 y el take profit, recordemos que solo tiene que ser el 10% del capital. En ese caso es del monto de la operación, que serían $2. Bien, ya con esta parametrización podemos continuar con la operativa. ¿Listo? Que sí la pueden modificar, por supuesto, que la pueden ajustar, por ejemplo, a su psiquis. A veces las personas, las emociones les juegan en contra y es normal, somos humanos. Entonces, lo pueden ir ajustando. Esto no es 100% absoluto. Que sí ha dado un mejor resultado, que ya lo hemos entrenado, que ya lo hemos practicado, por supuesto, pero no significa que por eso entonces tenga que ser estrictamente así. Cada quien lo puede ajustar a su manera de ser, a su manera de tolerancia y asimismo tener un proceso bastante sólido. ¿Listo? Yo lo que primero los invito es que lo pongan en práctica en su cuenta demo, que vean cómo es la funcionalidad y ya esos resultados van a hablar por sí solo y estoy seguro que van a querer empezar a implementarlos dentro de sus cuentas, dentro de su trading real. ¿Vale? Eh, bueno, Señor. genial, genial. Jefferson, gracias. Mira, Víctor nos pregunta, ¿qué hacer en momentos de noticias fuertes? Bien. Cuando sale un evento, cuando sale una noticia, el mercado va a reaccionar así, ¡pum!, hacia una dirección fuerte, al alza, sí, como un cohete, o quizás no, quizás como un submarino hacia abajo. Es mejor no hacer nada, literal, es mejor no hacer nada. Lo mejor aquí es esperar que pase la marea, esperemos cómo se va comportando y ya después ahí sí podemos iniciar nuestra operativa. No podemos lanzarnos a un río que está caudaloso, que está creciente, porque nos va a llevar la corriente y nos va a ahogar. Encima vamos a ir sin flotador, entonces es algo que no es beneficioso. Pero si ya estás en esa corriente, pues hay que utilizar un flotador. Cambiamos el multiplicador, quitamos el autoaumento, ¿verdad? Ya podríamos establecer inclusive hasta un stop loss para que el monto, si llega ya a determinada pérdida, no se perjudique. Hay opciones de gestionar el riesgo, pero si tomamos las medidas precauciones, esto no debería ser ningún tipo de inconveniente. ¿Listo? Por eso es importante visualizar el calendario económico, es importante ver cómo reacciona el mercado y ya con eso tenemos una base sólida para poder empezar a tener una operativa consciente, tranquila y que en el transcurso del día nos esté generando unos ingresos. ¿Listo? Eso es lo importante. No sé si hay otra pregunta por ahí, Ludo. Para Forex, eurodólar sirve, dice Nicolás Adolfo Mandiola. Ok, hay que tener en cuenta algo. Esta estrategia funciona porque los movimientos que están teniendo estos activos son un poco más fuertes respecto a las divisas. Con las divisas, a ver, sí puede haber un resultado, pero no te puedo decir que va a ser con la misma intensidad que se está ejecutando con los índices. Nosotros lo hemos experimentado en diferentes áreas, lo hemos experimentado en divisas, lo hemos experimentado inclusive hasta en criptos y digamos que los resultados más óptimos han sido con estos activos, con el índice, Nasdaq, S&P 500, Dow Jones y también con el oro. Lo que pasa es que el oro a veces puede generar cierta traición dado su movimiento, pero el resultado no va a ser igual con las divisas. ¿Por qué? Porque no es el mismo movimiento, no manejan el mismo volumen, la misma intensidad, entonces no va a ser igual. Pero puedes intentarlo, claro que sí. Aquí estamos es para ir experimentando, estamos para ir probando, pero sí te digo que el mejor resultado que nos ha dado hasta la fecha ha sido con los índices. ¿Listo? Bueno, genial. Cuando hay una suba o una baja muy fuerte, ¿qué se hace con la posición que nos va en contra? Listo, entonces aquí vamos a reanudar nuevamente. Cuando el precio se nos va en contra, entonces lo que podemos hacer es cambiar el multiplicador. Listo, fíjense que aquí ya, ¿qué pasó? El precio se empezó a recuperar. Aquí ya el precio nuevamente empezó a estabilizarse. Entonces, ¿cómo cambiamos el multiplicador? Cuando vemos que pasó algún evento fuerte, no alcanzamos
aperturamos nuestra operativa, entonces lo que hacemos es vamos a cambio de multiplicador y lo bajamos. ¿Listo? Aquí se pone en 500 por default, no es que esté en 500, simplemente se pone por default y lo podemos modificar, lo podemos disminuir a uno, lo podemos disminuir a la mitad, ya dependiendo cómo se va comportando el mercado y hacemos ese cambio. Esto va a ser un freno de mano para que ese negativo no siga aumentando, sino que se quede ahí quieto, cosa que cuando ya el precio ya se empieza a recuperar o se empieza a estabilizar, pues listo, ya podemos nuevamente cambiar otra vez ese multiplicador a como lo teníamos hace en un momento. Aquí lo cambiamos a por 50, vemos que el precio ya empezó a retroceder nuevamente, entonces yo digo como, bueno, ya veo que está recuperándose, vamos a cambiar el multiplicador a como lo había tenido en un principio, que es 250, y ya en teoría con esto ya el precio nuevamente empieza a estabilizarse. ¿Listo? ¿Qué pasa? No vayan estándolo modificando constantemente porque el precio se va recalculando y se va recalculando y lo que va a hacer es alejarse. No, eso simplemente se utiliza en caso de que el mercado se nos va en contra y se empiece a generar un movimiento que no deseamos. De lo contrario, no es necesario que lo estemos utilizando, de verdad respetando los horarios, siguiendo la estructura y todos los parámetros, vamos a tener un resultado bastante sano. ¿Listo? No sé si hay más preguntas, Ludo. No. Por ahora no hay más preguntas. Ha sido bastante claro, de verdad. No sé si hay alguien que, bueno, nada, participen, escriban, la gente que se está sumando Ujú. nueva, ¿no? Que está llegando Ah, nueva al webinar. ¿Desde dónde se excelente. están conectando? ¿Desde dónde nos Ahorita de están viendo? flotante tenemos que como 40, $45 aproximadamente. Eso se puede ir recuperando en el transcurso del día. Tienen que dejarlo ser, ¿listo? Aquí las emociones pueden jugar en contra, es verdad, pero lo que les digo, realmente esto funciona. Ya tenemos bastante operaciones Mira, Diego, cerradas. Diego te está haciendo una pregunta técnica referente al trading automático. Te dice que no te deja habilitarlo. El trading, que no lo deja habilitar el trading automático. ¿No te deja habilitar el trading automático? Le doy a aceptar y no se ejecuta. ¿Hay que hacer algo más? No entiendo. A ver, vamos a abrir. Tú le das, Lee la pregunta, a ver. fíjate. Diego Rodríguez, ahí la última pregunta. No me deja habilitar el trading automático. Le voy a aceptar y no se ejecuta. Hay que hacer algo más. No te permite habilitarlo. ¿Qué te sale? La página de Libertex. Abro la operación y no me deja la temporalidad para la estrategia. Ulises, la temporalidad yo la suelo utilizar entre 1 a 4 horas para ver cómo ha estado el comportamiento en plena apertura, pero tú lo puedes ir disminuyendo para tener una visualización un poco más macro. ¿Listo? Suelo utilizarlo entre 1 a 4 horas. Abro la operación y no te deja, pero no te deja ¿por qué? ¿Qué te sale específicamente, Diego? O sea, ¿qué es lo que te dice que no te permite? ¿Te dice que falló algo en el sistema o qué te sale? De pronto sobrepasaste el monto de la operación. Recordemos que lo primero que hacemos es activar el automatizado. Aquí ya lo estoy haciendo en pantalla. Lo activo y ahí sí ya te aparece advertencia de... Ah, ok. Estás en una cuenta demo, ¿sí? La advertencia de riesgo siempre te va a salir cuando vas a aperturar una nueva operación. Tienes que darle en aceptar. Eso es normal dentro del mercado. Cuando tú vas a abrir una operación, cuando eres nuevo en MetaTrader, cuando eres nuevo dentro de una plataforma, pues siempre te va a salir la advertencia de riesgo. Lo aceptas y ya con eso puedes ejecutar tus operaciones. Inténtalo y me dices si ahora sí te deja. Operar los mercados financieros siempre va a incurrir en un riesgo. Y Total. ahí, mientras más riesgoso es el mercado que operamos, más potencial ganancia es también lo que se espera y, Ujú. por ende, potencial pérdida también. Pero operar los mercados es una actividad de alto riesgo y por eso las altas rentabilidades y las altas ganancias que se suelen dar en este mundo y en este mercado financiero que incurre siempre en riesgos. Y es muy importante saber y entender que los contenidos que nosotros acá compartimos son netamente de carácter educativos e informativos y que no representan ni asesoramiento ni Ujú. intermediación financiera por parte del Life Academy. Así que bueno, se planchó el Nasdaq, ¿eh? Está ahí, está Sí, lateralizando. Para total. mí, no sé si está distribuyendo toda esa subida o está acumulando para seguir subiendo. No lo quiero adivinar, no me importa adivinarlo, no es mi trabajo adivinarlo. Yo tengo un hermoso profit hoy, mayor del que esperaba, gracias al lindo movimiento alcista que logré agarrar hoy durante el mercado americano, ¿ok? Pero Bien. sí, bueno, Juan Camilo, fíjate.
Juan Camilo, el comentario que nos dice, hay que ser muy disciplinado, sí, y sí, hay que ser disciplinado. No operar es esperar, no operar es operar. En Forex Ujú. funciona bien, pero con unos multiplicadores muy altos y el riesgo es más alto. El USD JPY y el euro dólar funcionan muy bien. Bueno, ahí Juan Camilo nos comenta el USD JPY, obviamente por la volatilidad que tiene Ujú. el USD JPY. Si ustedes quieren ver qué Y es más ahorita. volatilidad, miren en los activos financieros. Vamos a ver los activos financieros, por ejemplo, vamos a ver hoy un ejemplo nada más de volatilidad, como lo podemos ver fácil. Ok, yo tengo acá, fíjense, una lista de seguimiento. Ok, entonces tengo el Nasdaq subiendo 97, 0,97%, casi 1%. Y el australiano canadiense subiendo 0,12. Y el euro dólar bajando 0,11. Están viendo, ¿no? La diferencia. 10 veces más en los índices que Total. que en Forex, ¿no? En Forex. Pero esto, ¿a qué se debe? Se debe a la capitalización de mercado. Recuerden que mientras un mercado tiene mayor market cap, es más estable. Los movimientos son menos volátiles. Cuando un mercado tiene menor market cap, los movimientos son más volátiles y más amplios, ¿no? Por eso vemos que en criptomonedas hay esos movimientos amplios por la baja liquidez, por el bajo market cap, capitalización de mercado. Entonces, eso es lo que pasa. Y obviamente, en un activo donde que tiene mayor market cap, ¿por qué es más controlado y sufre de menos volatilidad? Porque está siendo controlado por mayor cantidad de gente, ¿ok? Que tiene mayores intereses en esos activos y por eso el market cap. Eso es muy Así cierto. que, nada. Henry, ¿cómo funciona el criptominero que tiene la plataforma? Jefferson, ¿tienes algo Bueno. de qué comentar al respecto? Sí, a ver, la criptominería que maneja directamente Libertex es un escenario un tanto curioso, porque no es que estés teniendo directamente la criptomoneda, no es que se esté teniendo la criptomoneda directamente, sino lo que se está haciendo es dar, digamos, cierta participación en lo que se pueda obtener al minado, pero realmente no es que tú estés teniendo la criptomoneda como tal, se te da por supuesto ciertos beneficios por mantenerlos allí, por estar trabajando con cierto capital y eso lo puedes utilizar para operar. Pero no es que estés teniendo directamente el Bitcoin o estés teniendo directamente el Ethereum ahí dentro de tu Libertex. Entonces sí es importante aclarar esa parte. También es importante que tengan presente que cuando ustedes están operando, deben tener un objetivo claro, deben tener claro cuánto es lo que están buscando y si ya lo han cumplido, por ejemplo, con esta estrategia del 999, pues también pueden cerrar la operativa. No es estrictamente necesario que se tengan que quedar en el transcurso del día hasta el cierre del mercado. Si ya vieron que cumplieron con su objetivo, fácilmente pueden finalizar la operativa y continuar con su vida. A veces la avaricia y a veces la codicia es algo que nos puede jugar en contra. Entonces, sí quiero que tengan eso presente. No es que, oye, entonces sí o sí tengo que esperar a que el mercado cierre para finalizar esto. No, si ya tuviste tu objetivo, ya tuviste tu ganancia diaria, déjalo así, ya, déjalo ser. Retírate, Es muy ve a importante eso que descansar. dice Jefferson, ¿no? Porque después terminamos siendo básicamente esclavos del mercado financiero. ¿En qué sentido? En que, digamos, yo ya gané hoy un ejemplo, ¿no? $500. Bueno, pero lo hice en los primeros 10 minutos. Capaz si me quedo 4 horas, hago $20,000. Ahí es los quiero ver. Entonces, por eso nosotros, para evitar este tipo de cosas, tenemos que encarar el mercado financiero con un plan. Ujú. Pegarnos a nuestro plan muy, muy meticulosamente, como muy disciplinadamente, ¿ok? Como un militar y como más que un militar, digamos, un militar japonés, un samurái, ¿ok? Más a eso, ¿ok? Pegarnos al plan, pegarnos a nuestra estrategia, pegarnos al plan. Porque si ustedes no tienen un plan para encarar el mercado financiero se va a encargar de eh, que no se vayan más de ahí, quedar atrapados ahí, quedar enganchados por FOMO, por HOMO, porque ganaron, porque perdieron, por lo que sea. ¿Ok? Total. Entonces, muy importante, chicos. Ya llegamos al final. Jefferson, muchas gracias por Con explicar. gusto. Ludo, creo que te silenciaste. Ludo, te silenciaste, no te escuchamos.
Ya para finalizar, Tony, para finalizar tu pregunta, si quieres puedes revisar lo que yo tengo en este momento. Yo tengo un flotante negativo de -24, ¿verdad? Pero tengo operaciones ¿verdad? cerradas que la mayoría son ganancias. Entonces, si yo veo que tengo más ganancias que pérdidas, pues yo cierro, ya estuvo. Mira, aquí tengo más de $50 de utilidad y solo tengo -28. Entonces, yo prefiero asumir esta pérdida, ya se cierra la operativa y ya me estaría yendo con mi profit. Esto es una manera también de Hola. hacerlo. Ya te escuchamos, Ajá. Ludo, ahora sí. Ahí estás, listo. No sé, se mutió el micrófono. Bueno, a ver, nada, siempre hagan backtesting de cualquier estrategia, de la que sea. Se puede hacer un backtesting, es la forma, Ujú. ¿no?, profesional de encarar todo esto. Y en base a esos backtesting, ustedes van a tener sus resultados, van a tener sus números, van a tener sus métricas. Y es algo muy importante que les digo ya como trader, pero también como ingeniero. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, Ujú. si nosotros no nos medimos la panza y quiero botar mi barriga y solamente me veo al espejo y digo, bueno, yo creo que estoy bajando la panza, no tiene sentido. ¿Me entiendes? Porque depende de tu visión, depende de un montón de cosas. En cambio, si tú te mides la panza, ¿entiendes? Y hoy mide 100 y dentro de un mes mide 95, efectivamente sabes que el resultado que estás teniendo, o sea, que lo que estás haciendo está mejorando o está llevándote a tu objetivo. Acá es exactamente igual. Lo que nosotros no podemos medir, no lo podemos mejorar. ¿Ok? Y bueno, nada, chicos, no los saturamos más. Ha sido un montón de información. Jefferson, muchas gracias. Gracias a todos los presentes en la sala. Mañana estamos 11:15 hora de Argentina en el Daily Show y 11:55 hora de Argentina de nuevo en vivo. ¿Ok? Operando en vivo. Así que bueno, chicos, éxitos y bendiciones y nos vemos mañana y bueno, a tomarse las previsiones correspondientes para lo que estén haciendo dentro del mercado. Un abrazo, Jefferson. Chao a Un todos. Muchas gusto, hasta gracias. luego. Muchas gracias por asistir, audiencia. Chao, chao. Chao, chao.